Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva edición estival de La Mesa en el Mostrador Mercado y estamos acompañadas de Dante Rigoni, gerente general de Rigoni Metalúrgica, pero más importante para nosotros, presidente del gremio de la ACIMET, de la Asociación de Empresas precisamente del rubro metalúrgico. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, gracias Natalia por invitarme y conversar, bueno, temas de la industria, de nuestra empresa. Ahora, mira, podemos partir por lo más difícil, que en el fondo estamos en un año complejo para todas las actividades productivas. Ustedes hace poco como ACIMET tuvieron su desayuno también, en el que comunicaron precisamente que una de las preocupaciones de las diferentes empresas del rubro es la pérdida de empleos que se puede generar. Hablaron de 25.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo estamos mirando un poco el año, tratando de no ser tan negativos, pero tampoco llenándonos de un falso optimismo? Bueno, nosotros hicimos ese cálculo de la cifra de la pérdida de empleo de este año, la estimamos en 25.000 puestos de trabajo, un 3% de las personas que se emplean en manufactura. Hoy en día la manufactura emplea 825.000 personas y esperamos terminar el año en 800.000. Ahora, lo malo de esta noticia es que los puestos de trabajo de la industria pagan un 25% más que construcción y servicio. Porque tienen un valor agregado en el fondo. Tienen un valor agregado, entonces lamentablemente son puestos de calidad y que al perderlo no cabe duda de que la gente que se va a mover de la industria a otros sectores, lo más probable es que tengan además una disminución de su ingreso. Ahora, esto es difícil frenarlo porque en el fondo está cayendo la demanda por productos también de mayor valor agregado, porque ahí aclaremos un poquito antes en el fondo qué hacen las empresas de manufacturas, porque uno dice hoy día qué es lo que se está vulgarmente fabricando en Chile, o sea, qué aporta esta industria al país y al modelo de desarrollo productivo. Bueno, hoy en día la manufactura representa el 10% del PIB, nosotros hace 25 años atrás representábamos el 15%. Si uno piensa en los países de la OCDE que nos comparamos, el promedio de la manufactura es un 18%. Entonces, nosotros estamos bajo en manufactura porque, bueno, la sociedad y los países tienen que tener diversidades en su economía porque, bueno... En la matriz productiva, en el fondo, o sea, no puede ser solo minería o solo agricultura, entonces, claro. Hoy en día la manufactura es el 10%, similar a lo que es minería es 9 y fracción, agricultura también es cerca de un 10%. O sea, Chile tiene una parte importante del PIB, lo aporta la manufactura. Lamentablemente hemos perdido el 33% en los últimos 25 años. Ahora, esta estimación de la pérdida de trabajo es porque nosotros estimamos que el país va a crecer en torno al 1% este año y vamos a tener un descenso de la inversión en torno al 8%. Y ese escenario que está complejizado por el tema de la paz social y el orden público es lo que nos da, digamos, las señales para poder determinar esta cifra. Mira, te voy a hacer una pregunta bien coloquial, pero es importante aterrizarlo. Siempre ha habido un debate respecto precisamente a la matriz productiva y a qué tipo de productos de valor agregado en el fondo pueden salir de la manufactura chilena. Tú decías antiguamente era el 15% y uno cuando hace un recorrido a las industrias chilenas dice, oye, hay muchas cosas que antes se hacían en Chile y hoy día ya se han dejado de hacer porque se importan o efectivamente aquí no se fabrica industria, por ejemplo, industria automotriz, hay pocas industrias de valor agregado. ¿Se puede incorporar mayor cantidad de industrias al país? ¿Hay cosas que se sepan hacer desde Chile para Chile y para también otros mercados del mundo? Bueno, la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque lo que ha ocurrido, este fenómeno de desindustrialización, que lo tuvo también Europa y muchos otros países latinoamericanos, fue producto de la incorporación a este mercado global de países con mano de obra barata, como el caso, por ejemplo, China, India y otros países asiáticos, y empezaron, todas estas grandes economías se empezaron a desindustrializar y llevaron muchas de sus empresas y su manufactura a estos países asiáticos. Eso fue un fenómeno no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en Europa también. ¿Qué es lo que ocurrió después de la crisis del 2008 en Europa con estos elevados cesantía que tuvo? Nació esta famosa cuarta revolución industrial o industria 4.0, que es el término alojado en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que uno ve hoy en día? Que la manufactura, que migró de estos países desarrollados a países con mano de obra más económica,
por la automatización, por la robótica y por estas tecnologías están regresando. Entonces, hoy en día, en el mundo, y es un hecho así, la hora robot es más económica que la hora hombre. Entonces, hacer manufactura en estos países asiáticos, por el tema de un menor valor de la mano de obra, ya no tiene sentido, y uno lo que ve en Europa, que Europa está volviendo a retomar los porcentajes de manufacturas que tenían previo a esta migración hacia los países asiáticos. Y uno ve como Alemania, bueno, que es uno de los países que marca esto, la manufactura está volviendo a porcentaje del 38%, que era el porcentaje histórico que tenía. Uno lo que ve en Estados Unidos también. Estados Unidos es un país que tiene hoy en día pleno empleo, y también esta guerra comercial, que en el fondo nosotros decimos que es una guerra industrial entre Estados Unidos y China, también está trayendo de vuelta manufactura a Estados Unidos, y ellos también tienen pleno empleo. Países, por ejemplo, como Japón, Corea ni hablar. Estos países han podido, gracias a la industria 4.0, retomar manufactura. ¿Cuál es el escenario que tiene Chile? Chile tiene todas las condiciones para que nosotros volvamos a crecer manufactura como lo teníamos en el pasado, pero para eso necesitamos empresas modernas, necesitamos incorporar estos avances tecnológicos, la robótica, la digitalización, la conectividad, etcétera, la impresión 3D, pero para eso necesitamos políticas de desarrollo productivo, necesitamos políticas de desarrollo industrial que permitan a las empresas modernizarse, al igual como lo hacen los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, que son 64 economías, 59 países, y ellos sí se modernizan, ellos sí aumentan en productividad, que es lo que tiene que hacer Chile. Nosotros somos la mitad de productivo de la OCDE, del 40% de si nos comparamos con Estados Unidos, y si nuestra empresa pudiéramos llegar a los niveles de productividad que existe, por ejemplo, en Europa, en los países desarrollados, tendríamos empresas competitivas y podríamos retomar lo que éramos en el pasado, representar el 15% del PIB. Ahora, ¿hoy día existen o no políticas de fomento productivo para la industria? Esa sería la pregunta. Pues en el fondo vemos políticas, por ejemplo, para el emprendimiento, a mucha atención particularmente también en medio de una recesión, si lo podemos bautizar de alguna manera, para las pymes. ¿Qué políticas o qué planes digamos, de revivir las diferentes industrias que hay en Chile existen? Bueno, lamentablemente no tenemos iniciativas muy aisladas. Corfo, por ejemplo, tiene algunas cosas de desarrollo productivo industrial, pero son pobres, son aisladas, con bajo presupuesto. Lo que pasa es que Chile vivió en el pasado un boom de las materias primas, un boom del cobre, después salmones y otros productos más que se anexaron, celulosa, etcétera, y nos permitió crecer estos 35 años en que pudimos aumentar el PIB de los 4.000 y tantos dólares a los 27.000 y con unas tasas del crecimiento entre el 5, el 6 y el 7% por año. Pero ese modelo ya terminó, y lo que nosotros hemos visto que en los últimos gobiernos y en los últimos años que nuestro modelo de desarrollo económico no permite crecer a las tasas que necesita Chile. Chile, si quiere cumplir este sueño de ser una economía desarrollada, que era el sueño que teníamos hace 10 años atrás, yo no sé si todavía sigue vigente, pero si queremos ser, tenemos que crecer en tasas del orden del 4 al 5% anual. Y estamos muy lejos de eso. Estamos lejos porque este modelo de desarrollo se agotó, ya no tenemos más gente para incorporar a la economía, que fue uno de los pilares de este desarrollo económico, que teníamos este 47% de chilenos en la pobreza y que hoy en día salieron, tenemos un 40% de chilenos, varios millones de personas que se incorporaron a la economía y que nos permitió crecer a estas tasas. Hoy en día eso ya no está, tenemos migración que también lo que se espera que no va a seguir aumentando. Las migraciones de los últimos años nos permitieron aumentar nuestro potencial de crecimiento. El Banco Central por ahí le dio 0,5 puntos a este crecimiento producto de los migrantes, pero ya no tenemos más herramientas. La única herramienta que nos queda para poder seguir creciendo es aumentar en productividad. Nosotros tenemos una gran brecha de productividad con los países con los cuales nos comparamos, pero para aumentar la productividad lo que tenemos que hacer es modernizar nuestra empresa, y para eso necesitamos políticas que no tenemos. Ahí estamos al debe, en el fondo. Y ahí estamos al debe porque no lo tuvimos en el pasado, porque tal vez no lo necesitamos,
pero hoy en día sí se necesitan, y se necesitan políticas de Estado, políticas que las puedan llevar los gobiernos en el mediano y largo plazo, que no cambien de un gobierno a otro, de un ministro a otro, pero para eso necesitamos un gran consenso nacional de si nosotros realmente necesitamos este modelo económico de complejizar la economía, de hacer que la economía podamos hacer productos con mayor valor agregado, con mayor conocimiento. Claro, porque hoy día cuando tú ves en el fondo las industrias, de un análisis bastante superficial, uno dice, bueno, en Chile no es conveniente fabricar nada, cierran las fábricas el año pasado de zapatos, una que hacía piezas para barcos, fábricas de pasta, fábricas que procesan productos agrícolas también, todas han cesado sus líneas de producción, entonces uno dice, en el fondo el modelo ya no está en la industria. ¿Tú crees que eso es equivocado, pensar que en el fondo por una cosa precisamente del desarrollo el modelo económico, quizás el rol de la industria va a seguir disminuyendo, o por el contrario puede ser, como dices tú, una industria 4.0? Es que no está, porque ¿cómo podemos decir de que Chile no tiene la oportunidad de desarrollarse industrialmente si no le hemos dado la oportunidad a las empresas para que se puedan desarrollar? Por ejemplo, otro día yo leía en un medio de comunicación el caso Huawei, que Huawei es un gigante tecnológico, claro, y que está dominando el mundo. Bueno, el gobierno chino invirtió 75.000 millones de dólares. Para traerlos, en el fondo, claro. O sea, invirtió 75.000 millones de dólares en incentivos tributarios, en temas de terreno y, bueno, y otros beneficios más, pero es casi el presupuesto que tiene el gobierno de Chile de un año. Claro. Ese mismo presupuesto lo invirtió para desarrollar una empresa. Bueno, no podemos pretender que Chile invierta 75.000 millones de dólares en una empresa, pero tampoco puede ser cero. Claro, entonces, como cuando empezamos a debatir si llegan o no llegan, digamos, bodegas de Amazon a Chile, y en el fondo uno se pregunta cuál es el incentivo que hay para que ese tipo de compañías también aterricen en el país. Bueno, un caso, por ejemplo, concreto que podemos conversar con respecto a este tema, el caso de Merckx. Merckx era un lujo. La naviera que cerró, digamos, el año pasado. Que tenía una planta que era un lujo. 1.500 personas más o menos. Sí, 1.200, 1.500 personas en la zona de San Antonio, una zona muy necesitada de puestos de trabajo de calidad. No me cabe duda que yo creo que uno de los mejores puestos de trabajo que existían en la zona era la gente que trabajaba, claro, en Merckx. Y cerraron finalmente. Un lujo de empresa. ¿Y por qué cerró? Bueno, dentro de las razones, y lo que nosotros decimos, una de las razones importantes por las cuales cerró Merckx, es porque Chile no tiene política industrial. ¿Y por qué? Porque tres cosas fallaron en Merckx. Cuando hicieron el proyecto se pensó que el acero se iba a producir en una empresa chilena, y los aluminios también iban a ser producidos en Chile, y bueno... Y nada de eso pasó. Nada de eso pasó, porque la empresa que iba a proveer el acero tuvo cierta problemática, los aluminios también. Y tuvieron que importar, y el costo se fue a las nubes, claro. ¿Y por qué no estuvo el gobierno? Llamó al proveedor de los aceros, al proveedor de los aluminios, a Merckx, los sentó en una mesa a los tres y les dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esto funcione? En otros países hubiera... O sea, el caso de Merckx en Europa, el caso en Alemania, el caso de Merckx en Corea del Sur, el caso de Merckx en Estados Unidos, no me cabe duda que hasta Trump lo hubiera llamado a las tres y lo hubiera sentado en una mesa y le hubiera dicho, bueno, ¿qué necesitan para que esto funcione? Claro. Y nosotros aquí con esta política un poquito, bueno, y es muy ortodoxa, muy de Chicago y de Friedman, de hacer lo mínimo que la mínima intervención, porque cualquier cosa puede ser usada en tu contra, claro. Que las cosas se solucionen. Que el mercado se regule solo. Se regule solo, obviamente que ahí falló en el tema también de los trabajadores. En el caso de Merckx, el Estado y los gobiernos debieron haber participado, porque también los trabajadores en una negociación que tuvieron con una productividad que era cercana entre un tercio y un 20% de lo que tenía estas mismas plantas en Europa y en China. Bueno, los trabajadores también querían tener remuneraciones como existía en Europa, pero eso también tiene que estar el gobierno y tiene que decir, mira, este es un proceso, claro, démonos una oportunidad, y al final se ocupó Merckx como un triunfo político que también fue errado. Y el otro tema importante que tuvo Merckx es el ecosistema Industria 4.0, que es una de las cosas que necesitan las industrias modernas, que necesitan todo un ecosistema de servicios y de pequeñas empresas que le puedan prestar, servicios. Claro, la industria ya está un poco huérfana. Y pequeños componentes. Merckx pensó
que muchos de los componentes que ellos usaban para la fabricación de los contenedores que eran refrigerados se iban a poder fabricar en Chile. Pero también falló ahí, el gobierno debió haber aprovechado la oportunidad de Merck y haber creado un polo. Como una incubadora en el fondo un polo de desarrollo en San Antonio con un proyecto de largo plazo para que pequeñas empresas se hubieran podido desarrollar en la zona, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con CAP, cuando se fabricó, o sea, cuando se construyó CAP a principios del siglo pasado. Bueno, se desarrolló todo el polo de Talcahuano y también con políticas industriales. No se trata de desarrollar las mismas políticas industriales del siglo pasado, porque obviamente que hoy en día son modernas, son transversales, no son verticales, pero bueno, estamos con la ausencia máxima de políticas de desarrollo productivo y eso hay que cambiarlo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y espero que nos volvamos a ver durante 2020 con noticias más esperanzadoras de la economía. Bueno, esperemos y yo creo que Chile, esperemos que camine a un país mejor. Todos tenemos esa esperanza y dentro de este país mejor, lo que nosotros como ACIMED y los industriales esperamos que tener políticas, como te dije, de desarrollo productivo que nos permita realmente crecer y poder pagar esta deuda social que es legítima, pero con buenas y con mayores oportunidades para las personas. Muchas gracias. Gracias a ti.